Buenos días, mi nombre es Amelia Trevan Cepeda y les voy a hablar sobre la refrigeración. El primer tema que vamos a tocar hoy es la historia de la refrigeración. Aunque los principales intentos fueron la evaporación de un líquido en el 1805, Oliver Eshman diseñó la primera máquina de refrigeración utilizando vapor en vez de líquido. Pero no fue hasta el 1842 cuando el americano John Gorbings diseñó una máquina para refrescar las habitaciones de pacientes con fiebre amarilla. ¿Qué es la refrigeración? Es el proceso que implica una reducción de temperatura de un fluido o un cuerpo en general, calor y transferencia de calor. En general hay tres tipos de transferencia de calor que son conducción, convección y radiación. Conducción es el proceso que transmite el calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura sin materia. Este proceso pasa de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Al contrario de la convección del calor, que este proceso pasa de materias, que es, por ejemplo, la evaporación del agua o fluidos. Radiación del calor. Se denomina radiación térmica o radiación calorífica y es la radiación emitida por un cuerpo y por su temperatura. Esta radiación es una radiación electromagnética que se genera por los movimientos térmicos de las partículas de cargas que hay en la materia. Unidades de medida de la temperatura. Actualmente hay tres medidas de temperatura que son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Ciclo mecánico de la refrigeración. El ciclo mecánico de la refrigeración es el componente del evaporador que consiste en cuatro elementos básicos: compresor, condensador, elementos de expansión y el evaporador. Estos a su vez se dividen en dos procesos que son alta presión y baja presión. Principales componentes de la refrigeración. Hay cuatro componentes en la refrigeración que son el evaporador, el compresor y el condensador, y la válvula de expansión o regulador, y en ellos se realiza el ciclo en cuatro etapas. ¿Qué es el manómetro en la refrigeración? Es un instrumento para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un ciclo. Tuberías de cobre en la refrigeración. Es el mejor material para las tuberías porque es algo que genera menos gasto a la hora de hacer una instalación y también hace que el agua corra más limpia y le hace más económico. Conceptos de electricidad. Tensión eléctrica o diferencia de potencia, también denominado voltaje. Es una magnitud que continúa la diferencia eléctrica entre dos puntos. Corriente es la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un circuito eléctrico completo. Resistencia es una pieza fundamental. Su función es calentar para descongelar cuando el refrigerante escarcha. Potencia eléctrica es la proporción por una unidad de tiempo o ritmo o con la cual la energía eléctrica se transfiere por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Continuidad es la presión de una ruta completa para el flujo de corriente transcurrida por cerrado. Esta función es una prueba de continuidad, es una evaluación rápida para ver si un ciclo está abierto o está cerrado. Unidades de medida. Serie. Es un circuito en series cuando un cable y una bobina están conectados por un mismo cable. Paralelo. Es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de extensión que pasa a través de elementos de circuitos hasta regresar eventualmente a la fuente. Mixto. Es una combinación entre circuito en serie y paralelo. Componentes eléctricos de la nevera. Sistema de arranque, los compresores monofásicos. Los motores monofásicos de los compresores
se arrancan conectando un circuito auxiliar que consiste en la bobina de arranque y un dispositivo de arranque. Termostato es el componente de un sistema que controla, abre y cierra un circuito eléctrico. Timer es un pequeño aparato que sirve para abrir y cerrar un circuito eléctrico en forma automática durante un tiempo determinado. Resistencia de descarche. El descarche por resistencia es la más utilizada por la simplicidad en su uso, en instalación, regulación y por su gran efectividad en el sistema de instalación y tanto en el sistema de temperatura positiva y negativa. Gracias por escuchar.